de pronto, y muchas gracias de verdad ahí por el comentario. Sin embargo, pues vamos a hacer la salvedad ahorita iniciando como tal. Entonces es una materia de las 2:30 de la tarde. Es que menos mal que ustedes mismos se dieron cuenta, ¿no? Yo estoy que retorno a la universidad, porque la verdad esto muchas veces se volvió fue un doble trabajo para el profesor, un compromiso más para el profesor, ¿no? Antiguamente uno llegaba al salón de clase y dictaba o indicaba ¿cierto? La secuencia de una temática y listo. Y ahí termina ¿cierto? Como el compromiso o la responsabilidad, ¿no? Compromiso es no de cumplimiento, sino compromiso de la responsabilidad. Pero bueno, como somos adultos y pues lógicamente somos maduros en estos temas, pues yo también hago aquí la observación. Entonces iniciamos relativamente a las 2:40. Son las 2:50 para dejar esto grabado e indicado. Estábamos hablando de particularidades varias. Pues aquí otra persona tampoco subió esa actividad. Catalina Perdomo. Me puedo equivocar, ¿no? Yo soy humano, ¿no? Maribel Morales, igualmente veo yo que no tiene grupo en este caso, pues no sé si de pronto la actividad la permita desarrollar el aula. ¿Qué días alguna chica por ahí, una compañerita de ustedes me escribió un mensaje, no sé si estará conectada, que es Paula Chica, y me decía, no, es que tengo un problema con la plataforma y no me deja subir las actividades. Profe, Entonces, dime. profe, ¿será que al final de la clase puedo hablar con usted un minutico? Yo soy Maribel Morales. Pues al final no, me tocaría aquí cuando lo estemos grabando. O sea, te Señor, regalo 5 minutos ajá. y aquí en grabación tú me dejas dicho, ¿vale? Listo, sí, señor, no hay problema. Claro que sí. Listo. No, 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 es que no es de problema, es que las cosas son para indicarlas de una vez, Maribel. Y Listo. yo creo que, pues, de una u otra manera, yo sé de qué vamos a hablar. Entonces, lo primero que te hago la invitación es que crees el grupo, mi vida, porque si no creas el grupo, pues no vas a poder subir las actividades, ¿no? Empecemos por ahí, ¿vale? Listo, sí, señor. Entonces, vamos de una vez por acá. Vamos a meternos por aquí en la activación y ahorita de una vez dejamos ese tema dicho. Y compréndanme que lo hago es de buena fe, ¿no? No de cansón ni hacerlos sentir incómodo. Y pues la idea se trata de eso. Y si estuviéramos en clase también se los digo de frente porque pues, como dicen por ahí, ¿no? Para eso tiene uno la autoridad moral y obviamente ética de decir las cosas, ¿no? Perdónenme de todas maneras si lo digo de esa manera, ¿no? Puede sonar un poquitico brusco, pero pues es mejor ser claro, ¿no? Y al igual, pues, cuando uno tiene la personalidad del bagaje ya en esto, pues uno tiene que ayudar al alumno, ¿no? Y no perjudicarlo, ¿no? Porque yo puedo ser muy chévere riéndome, de pronto llevarlos así cariñosamente, pero por detrás, al final, tú tome, perder la materia, ¿no? Entonces es mejor como poner al tanto, ¿vale? Del asunto, porque es que ya yo les comentaba a ustedes, ¿no? Y no son replicaciones, represalias, ¿no? Pronto cuando te llaman la atención de la universidad, cuando te dicen, no, es que el profe saca un libro y se pone a leerlo, yo digo, bueno, pero es que detrás de un libro y detrás de un video o detrás de, cierto, de explicaciones válidas, ahí está lo pedagógico. O sea, a mí me quedó sonando y yo dije, ve, esta de la virtualidad pues se volvió relativamente, es también como un arma de doble filo, ¿no? Porque pues uno busca las estrategias pedagógicas, ¿no? Y yo creo no haberlo hecho mal. Es más, soy un convencido de que probablemente lo que se haya aprendido queda es para la vida, ¿no? Y no para el momento de uno sacar como datos ahí, sí, relacionados. Muchas veces miren que uno se da cuenta, ¿no? Y no me va a aprovechar de que no estén conectados los demás. Pero aquí hubo gente que nunca habló, es más, nunca hizo la exposición y al final sí hizo el comentario, ay, es que tengo una charla el sábado, no puedo faltar. Y yo digo, o sea, eso es como, sí, es como algo que no. Y no es que el profe venga bravo el día de hoy, ¿no? Simplemente que, como dicen por ahí, ¿no? Pues siempre habrá un momento, llámese al final o al inicio de uno dejar las cuentas claras, ¿no? Y pues de eso se trata, ¿no? Al igual, pues como les dije, no se me vayan a retirar todavía del grupo porque pues yo creería que a más tardar el otro sábado ya nos han indicado algo entre jueves y viernes. Y lo que les decía yo, los ajustes y las notas, pues yo probablemente los hago entre el día jueves y el día viernes. Entonces hay unas actividades que se cierran relativamente esta semana. Pero pues yo realmente el día jueves y viernes ya así no le permito a ninguno que me suba ninguna actividad. Ya esas fechas llegan y pues estamos hablando de la próxima semana, revisando aquí como el calendario. Entonces se trata un poquito de dejar claro el tema que entre el 11 y el 12 pues normalmente se quedan las calificaciones. Lo que trataré
En la unidad 2 es de habilitarles, o más bien de correrles por allá el día 9, o sea, el día martes, las actividades 5 y 6. De las actividades 5 y 6 vamos a hacerlo de una manera diferente porque tenía yo organizado de pronto algo para ustedes el día de hoy. Pues es importante decir que la actividad 5, con lo enviado, con lo hablado, con lo especificado, me pareció interesante que esta actividad pues recapitula, ya independientemente de lo trabajado, de lo estudiado en los anteriores capítulos, o en el anterior capítulo más bien, en las temáticas expuestas, habla del caso de la gestión operativa. Y nosotros ahí en esa actividad nos concentramos relativamente fue acá, en donde yo les decía sesión 8, talleres 5 y 6. Y en esa actividad 5, pues normalmente les pedía, ¿cierto?, que hicieran o tratáramos, entregándoles un material complementario, unas políticas contables, que tienen como unas herramientas, ¿no? Y compréndanme que herramientas no se trata de hablar de un trabajo que tenga una portada, un resumen, un objetivo general, pero que sí se parecen, ¿no? Relativamente a cómo se contextualiza una política contable. Una política contable, lógicamente, en las cuentas por cobrar y o, escuchen bien, y o en las cuentas por pagar, como tal. Y cuando hablamos de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, pues yo me imaginaría la película de una u otra manera recayendo sobre las cuentas 13, que eso lo hablamos, ¿cierto? Y que esas cuentas 13 probablemente yo pueda diversificar el asunto, de decir, de llamar cartera a un rubro en donde podría llegar a integrar términos en base no solamente a lo que me debe el cliente, sino a lo que me deben los socios y probablemente a lo que me deba un empleado. E inclusive en esas cuentas 13 también se manejan unos términos en base a anticipos y también se podrían llegar a manejar cuentas en base a lo que es exactamente las cuentas de los impuestos a favor o las retenciones. Bien, entonces miren que ese rubro técnicamente sí puede llegar a representar algo importante para que ustedes lo tengan presente en el plano de la cuestión de la materia, que es lo que al fin y al cabo a mí me interesa sobre el final de las cosas, ¿no? De una u otra manera, esa actividad pues está planteada así de esta manera como la exponen acá, el propósito que es diseñar una propuesta, establecer una política de cartera. Mire que yo ninguna de las actividades me la inventé, al contrario, lo que hice fue, y lo que hicimos fue darle vida a cada una de ellas, ¿verdad? Porque yo les explicaba, muchas veces estos temas de gestión de cartera van más en un tema general de una profesión como la administración financiera, pero que hoy en día recaen sobre el estudio, inclusive de la contaduría, ¿sí? Del derecho, ¿sí? Para poder comprender, poder uno como asimilar de cierta manera que hacemos énfasis a unas temáticas o unas subtemáticas que probablemente le puedan llegar a alimentar unos valores de trabajo a las personas que están en el medio, ¿sí? Que son estudiantes, que son asesores, que son consultores. Entonces, mire que la charla del día de hoy para cierre, pues se torna un poco interesante, ¿vale? Y no de la manera como yo lo exprese, sino de la manera lo que es. Pero no todo suena a regaño, es que yo a ese punto es el que quiero llegar, ¿no? A mí créanme que a mí también me duele el día de hoy dejarlos, o de cierta manera yo soy muy malo para las despedidas, ¿no? Y una vez lo que piensa dejar como docente es una reflexión, ¿no? Pero una reflexión muchas veces se torna en que el profesor, como les dije al principio, ¿no? Suena de que esté bravo y yo no estoy ningún bravo, al contrario, lo que pasa es que yo soy demasiado serio. Simplemente es cuestión uno, obviamente, ¿cierto? De coger un poco de confianza como tal, pero pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Entonces, en esta actividad realmente yo me quedé asombrado porque hubieron dos personas, o bueno, dos grupos, llamémoslo así, de esos 14, que digo yo, independientemente de que estemos en el grupo del WhatsApp, me entendieron como todos, o me comprendieron como todos el mensaje. Y quedé un poco sorprendido, porque yo dije, bueno, listo, pues con dos, yo creería que esto debería replicarlo, ¿no? Y no solamente trabajándolo sobre las situaciones no tan buenas, pero aquí, por ejemplo, María Patricia, que no sé si estará conectada, ella entrega de cierta manera un resultado a través de esas políticas. Y en esas políticas yo le decía, con un material compartido que está inclusive en el Drive, que inclusive lo pasamos aquí por el grupo del WhatsApp, y entiendo, ¿no? Muchas veces uno deja todo para el final, o como decía yo en alguna clase, o para el principio, cuando abro esas carpetas Drive,
Pues muchas veces esos tres sinónimos con los que yo siempre voy a clase van a ser siempre los mismos. Eso sí no me lo va a cambiar la virtualidad mientras yo sea docente y mientras obviamente mi Dios me permita diversificar el conocimiento, ¿no? Que es exactamente a qué yo voy a clase como profesor, a enseñar, a dejar una huella, un resultado. La segunda es a compartir, de cierta manera, las herramientas o el material actual, que nunca paso nada desactualizado, realmente no me gusta estar desactualizadito. Como ustedes se pudieron dar cuenta ahí con unos términos que inclusive yo se los recalcaba en estos días, que era exponer términos como COVINOT, FENALCHEQUE, ¿sí? Que no solamente es a nivel nacional, sino en todo el ámbito correspondiente al manejo de la cartera, a través directamente de lo que pueda llegar a ser el factoring. Pero bueno, en ese orden de ideas, yo recapitulando sobre lo que hizo aquí el grupo, en este caso que yo les pedía a las compañeras o a todos de manera general, es importante tener presente que ese rubro hace parte, llamémoslo así, ¿no? De la identificación del término, no solamente del efectivo, sino de lo que me están debiendo. Y yo encontraba por acá pues un par de, llamémoslo así, ¿no? De bosquejos, de esquemas, de dibujos que muchas veces ayudan como a simplificar la información, hablando relativamente bien sea de una política contable, ¿verdad? Porque cuando hablamos de una política contable, pues ellas me dejan claro aquí que hay un objetivo detrás de esa política, bien sea a través inclusive de NIC, NIC o NIF, bien sea para las pymes, para las full, para las micro, pero que esto ya es una realidad. Y también dejaron esquematizado lo a que hace referencia al alcance. Sin embargo, pues la abrieron bastante y veo yo que aquí hablan del efectivo, de las acciones, de las cuentas por cobrar. Válido, como yo siempre he dicho, ¿no? De eso a nada, pues yo me quedo relativamente con el impulso y con el intento y todo ha sido valorado. Entonces, miren que allí en esa política contable probablemente estamos haciendo énfasis a que exista un reconocimiento de que hablamos de cierta manera que ellas la montan sobre laboratorios sudamericanos que fueron sobre los cuales siempre venimos trabajando o algunos grupos trabajaron sobre las cifras relativamente el estado de resultados y el estado de la situación financiera de ello, pero que también es importante no solamente su reconocimiento como rubro en una política, sino que hay una medición inicial, que hay una medición posterior. Y miren que en esas mediciones iniciales y en esas mediciones posteriores probablemente allí es donde queda demarcado lo que tú vas a hacer dentro de cada una de las contabilizaciones, hablando bien sea de un término general, como pueden ser las cuentas por cobrar, o como ustedes lo están viendo en su defecto acá cuando integramos todo, lo que es efectivo, acciones, o sea, la 11, la 12, ¿sí? La 13, e inclusive llega aquí a nombrar las cuentas por pagar y las obligaciones financieras dentro de los pasivos. Entonces veo allí, de cierta manera, pues una indicación o una invitación más bien de lo que probablemente ya hablamos del deterioro. De pronto cuando uno habla de equivalente al efectivo, hay empresas que ya lo han simplificado mucho y ya hablan de las inversiones junto con el efectivo y las cuentas por cobrar. Entonces ahí volvemos a recaer sobre lo que estamos hablando, o particularmente de pronto aquí sí ya está la relación de lo que vamos a buscar en una política. Entonces una política se vuelve más que todo de una manera cualitativa, más no cuantitativa. Pero claro, hay una parte cuantitativa y esa parte cuantitativa es la cifra del manejo, el porcentaje, de cuánto estamos hablando a la hora de calcular un deterioro o una provisión. Y probablemente una política en su reconocimiento, valga la redundancia, podría llegar a determinar ello. Entonces yo veo que aquí viene intención. Bueno, se plantean ellas una posibilidad particularmente de especificar, ¿sí? Rubro a rubro, las políticas que van a tomar en consideración para esa empresa. Y aquí ya de pronto llegan a la parte de las cuentas por cobrar, que era lo que de pronto, sí, estaba tratando de ubicar en el 1.6, y veo que allí pues hacen la medición posterior en donde hablan relativamente de un importe, ¿cierto? En donde se habla de qué se tiene presente a la hora de calcular esa medición, llámese inicial, posterior, pero que siguiendo más o menos con esa secuencia, ¿sí? Para quitarnos acá el término de reconocimiento, medición inicial, medición posterior, más adelante yo encontraba algo y era de dónde se saca esa información, cuáles eran los modelos de medición y determinar a través de un vocabulario probablemente el significado de lo que se va a utilizar en esas políticas. Enmarcando no solamente el nombre o la definición, sino hablando relativamente de una empresa que se llama XYZ, un ejemplo como tal. Pero también, y esto me pareció hasta chévere al final, pero sin embargo, pues viendo los controles de cambios que normalmente uno siempre observa, bien sea en un trabajo, en los documentos, referencia a PR 56 que hacen las empresas, ¿cierto?
e igualmente también a través de lo que puede ser la INTC o las normas, en este caso de INCONTED, pues es importante muchas veces notificar este tipo de documentaciones, ¿no? Y es que allí depende, ¿no? Relativamente el manejo que se le dé, pienso yo, pues obviamente el manejo contable. Normalmente las políticas contables pues las termina haciendo uno como contador, pero no son para uno, son para la empresa, ¿no? Pero realmente quienes deberían de sentarse a diseñarlas, pues realmente son los socios, los dueños, la administración de la empresa, a título gerencial. Bien, entonces en esta actividad pues se puede llegar a ver como de una manera muy, llamémoslo así, ¿no? Como muy fácil, pero al mismo tiempo yo siempre les he repetido un término y es las actividades no las hagan pensando en mí, las actividades háganlas pensando en lo que usted va de cierta manera a reconocer y particularmente el objetivo final o la competencia a desarrollar, ¿sí? O la estrategia que utiliza pedagógicamente la universidad es que ustedes reconozcan de cierta manera que existen esos documentos. ¿Qué le agregaría yo acá? A la cuenta por cobrar, o bueno, lo que hizo falta para salirnos del contexto cualitativo es lo cuántico cuando hablamos de números y hablamos de cifras y es haberle pegado un par de documentos, de unos extracontables, así como esas plantillas, pues ya valga la redundancia en un Excel, en donde probablemente o pantallazo, pienso yo, o el formato de cierta manera para poder hacer validación de lo que llevamos en las carteras o de qué manera exactamente identificamos el cliente, si se le ha hecho un seguimiento o inclusive el auxiliar contable. Porque cuando hablamos de estos términos en base al deterioro, cuando hablamos probablemente de una provisión, yo les comentaba a ustedes, yo les decía, ojo porque realmente si hablamos del código de comercio, es importante que eso lo hicimos ahí como en el taller, ¿sí? Identificar de que la gestión de la cartera muchas veces se nos puede volver un tema legal, en donde tenemos que provisionar por carteras de 30, de 60, de 90, de 120 días, e inclusive hablar de unas cuentas de difícil cobro. Pero esto hablándolo a título del bosquejo de la actividad. Entonces, esta actividad, pues realmente yo creería que ahí no tiene ningún tipo de impedimento. Lo que yo sí quiero es dejar claro la fecha de entrega, ¿sí? Para que ustedes, pues, lógicamente estén tranquilos. Esta tiene fecha de entrega ahorita. Bueno, esta fecha de entrega de esta, creo que ya pasó. No, estas están para el 8, ¿no? Si no estoy mal, las dos últimas. Pero yo las podría llegar a modificar máximo hasta el día martes o el día miércoles. O sea, hasta acá, hasta el día 10, para poder tener el 11 y el 12 y poderles enviar un borrador de notas a esas fechas. Pero es haciéndolas, ¿vale? Porque es que realmente, claro, esto solamente es cuestión de clic. Y a decir acá, no, ahora se la voy a cambiar al alumno, por ejemplo, la actividad número tal para tal fecha. Pero, por ejemplo, algunas personas me han dicho, profe para el miércoles, profe para el jueves, profe para el sábado. Y pasó el miércoles y el sábado y no la subieron. Y entonces todo lo dejamos para el final. Entiendo tiempos, circunstancias. Yo de mil amores les colaboro, pero vuelvo a lo digo, ¿no? Yo me puedo equivocar, también soy humano, ¿no? Porque me ha pasado. Hago el ajuste en Génesis, o lo califico acá y después en Génesis, pues sí, de pronto se me olvidó, no lo hice, no porque quiera. Y después de que termino ayudando a alguien, pues después me dicen, profe, es que usted no me hizo el ajuste en Génesis. No, pues yo sí reviso que no haya perdido la materia. Como mínimo es lo que yo puedo revisar. De pronto que se me olvida hacerle un ajuste y no sé, pasó con 3,5 y resulta que haciendo las tareas pues no sacaba 3,5 y no sacaba 4,5, eso ya es diferente, ¿no? ¿Vale? Como para que lo tengan en Profe, cuenta. buenas tardes, una Buenas pregunta. tardes, señora. Profe, esas dos actividades es la última nota, ¿cierto? Sí, señora. Ok, profe, muchas gracias. Entonces, vale. Sí, hoy me está pasando algo raro, no sé por qué todo el mundo me está pidiendo acceso a admitirlo cuando esto entraba uno de una. No sé. Entonces, bueno, volviendo aquí al tema, explicaba la actividad número 5, ¿verdad? Y es claro para todos, hacer unas políticas contables de unas cuentas por cobrar y o unas cuentas por pagar. Sí, señor. Igual cuentan con un material, ¿no? Desde la primera sesión, ¿no? Desde la sesión número 1, creo que ahí las dejé, no. Bueno, yo las compartí vía grupo de comunicación y creería yo que máximo a la segunda sesión, porque esta fue la del que inclusive yo no sé por qué la primera sesión me parece con fecha del 30. Bueno, cuando se hace modificación, porque luego la del 16 pasamos fue la del 20 algo,
pero creería yo que debería estar era colgada esta información por aquí. Sesión talleres 5 y 6, esa fue la que hay que abrir, no, debe estar acá entonces. Es un archivo PDF, acá, en donde de cierta manera la política contable, ya para finalizar esta parte y comprendanme, darle el manejo, pues también obviamente lo del tiempo y poder pasar a la última actividad, pues una política, llamémoslo así, ¿no? Como en su esquematización, en su estructura tiene la introducción, tiene un objetivo, un alcance, una definición, miren que ellas cumplen, una política contable, de dónde se saca esa, valga la redundancia, esa política contable de un rubro, ¿sí? Como hacer la conciliación del efectivo, pero que tienen esas mediciones y el tratamiento. Pero más allá de ello, lo que se esquematiza o lo que yo digo es la política tiene que venir amarrada, ¿sí? De unos documentos anexos, como una conciliación bancaria, en el caso del rubro del efectivo, ¿no? A eso me refiero. Si es una cuenta por cobrar, pues valga la pena la aclaración de lo que tiene que ver específicamente con el reporte de cada una de las personas y el valor calculado del deterioro, y probablemente uno pueda mencionar a qué NIT haga referencia, en el caso de las plenas, las pymes o las micro, porque pues hay que entender algo, ¿no? La política está hecha para la empresa, pero probablemente pasa algo muy significativo acá, y es que también toca tener presente el tipo de clientes que uno maneja, ¿no? A través del producto, bien o servicio que esté comercializando, y probablemente pues en este caso esquematizando a través de un mercado, ¿no? Una segmentación de mercado, a eso hago referencia. Entonces, más allá de las palabras mías, pues es hacer la política contable, bien sea de una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar. Y ahí, como dicen por ahí, ya finalizaríamos pues esta parte de comprender, de analizar todo lo que hemos venido haciendo hacia atrás. Y en la actividad 6, que es lo que quiero de pronto en estos 45 minutos relativamente que sí, faltan de clase, pues es decir, también no hay rollo por esta actividad. Esta actividad es un poquitico más larga, es un poquitico más larga, más no compleja, pero yo por eso estoy aquí descargadas, donde decía sesión 8, talleres 5 y 6, y lógicamente también pues aprovechándome de la conexión, ya vemos 11 de 29, entonces vean que eso inclusive también podría, si no fuese por la charla, uno dice, bueno, estuviéramos conectados la gran mayoría, ¿no? Que es lo más, lógicamente, llamémoslo así, ¿no? Como lo más lógico. En actividad 6 es importante dejar claro algo, ¿no? El propósito de la actividad es como la sustentación final, pero yo por eso me adelanté, ¿sí? Como un buen conocedor, no de la universidad, sino de mis alumnos. Perdón, tomamos un poquito de agua. Pues yo sé que muchas veces hay que adelantarse, ¿no? O uno tiene la figura ya de saber cómo piensan y cómo actúan ustedes, ¿no? Entonces, miren que si no hubiéramos hecho de una sustentación, probablemente, o bueno, una exposición de parte de cada grupo o de cada persona que quiso mostrar lo que trabajó, pues probablemente no estuviéramos hablando en este contexto. Entonces acá, en esta actividad, busco un propósito, y es sustentar lo aprendido en la materia, para darle, sí, un tema integral, para no llamarlo propuesta de valor, porque ese término de propuesta de valor realmente hace énfasis a, si yo lo monto a un plano empresarial, es la cadena de valor. Y por eso inclusive el video entre semana, el último, que fue en estos días, ¿sí? Habla de la estrategia corporativa. Ya el señor se expresa y se esboza hablando de Michael Porter, y habla relativamente de Norton y Kaplan a través de lo que es la cadena de valor. Bien, entonces miren que esta actividad está muy bonita y está muy chévere, pero yo los conozco tanto que estoy seguro que si no ven el video, los que no vinieron el día de hoy como tal, pues van a quedar perdidos. Y ahí es donde empezamos de pronto a preguntar y a decir qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo y por qué toca hacerlo. Entonces no hay problema por eso. Voy a tratar de ser lo más específico posible para que obviamente les pueda quedar, ¿sí? Una actividad de cierta manera hecha, pero sí de pronto bien explicadito para que ustedes puedan desarrollar su actividad. Esa actividad, Profe, tengo pues, una pregunta. dime. Qué pena interrumpirlo, profe. Tranquilo, mano, cuéntame. Respecto a la actividad número 6, ¿debemos realizar un video o solamente las diapositivas y la sustentación que nos pide ahí? Pues yo le voy a contestar de una manera, mi estimado Keller, vamos a buscarle la lógica. Yo les había dicho que yo no soy amante de los videos, realmente,
pero muchas veces lo digo así y después se me devuelve a mí el boomerang. Entonces vamos a mirar primero la actividad, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo ya las dicté todas, ya me puedo yo ir tranquilo de esta universidad, ¿no? El tipo de archivo, entonces voy a mirar acá, es más, me toca es actividad 6. Espérenme un segundo, yo miro una cosa acá. Mirar qué tipo de archivo es el que me deja subir, ¿no? Porque a veces digo, no, tranquilo chicos, súbanme un PPT, un PowerPoint, un Prezi, ¿no? Y resulta que después voy y miro y me dicen, profe, pero es que la actividad me deja subir es un archivo video. Y yo, pues pucha, la embarré, dije yo. Claro, nosotros nos auditan la plataforma y después, pues lógicamente el responsable soy yo. ¿Sí me hago entender? Entonces voy a mirar acá, requiere calificación, pues obviamente nadie la ha enviado, que no se ha explicado, así como todas fueron explicadas y dichas. Entonces, gracias a Dios, digo yo, aquí como que deja subir es un archivo tipo, espérame, yo me cambio el usuario, cambiar rol a estudiante, me voy a volver a estudiante y me voy a meter acá a esta actividad que no la he mirado. Yo dije, la miramos en clase a ver, y una vez definimos eso. Y es una actividad hasta bonita, es una actividad bien chévere, bien particular, pero es algo sintético a la hora de hacer. Entonces, estoy acá, estoy como alumno, entonces me dejan subir, agregar entrega. Sí, no me pide formato video. De un video, para quien desee hacer un video, me podría regalar, ¿sí? Sube un Word y me pega ahí el link del YouTube, si es el caso. Entonces, válido hacer un video, válido hacer una presentación en PowerPoint, válido que me envíen un link que se pueda abrir de Prezi. Listo, profe, gracias. ¿Vale? Entonces, pero listo, esa sería ya la forma, ¿no? El fondo. Ahora sí vamos con el carretazo. Entonces, aquí inclusive, yo no me la inventé, ¿no? Aquí dice, particularmente habla de una sustentación y ya nos adelantamos y los que expusieron, pues bien, ¿listo? Y al igual, pues los que subieron actividad también bien. Pero en la metodología habla específicamente como tal de realización, ¿sí? De lo que pueda llegar a ser términos de soft como PowerPoint, Prezi, Canva, que son pues herramientas que hoy en día se tienen que manejar con estos efectos, ¿no? De la comunicación pues remota. Al igual pide ahí de 10 a 13 minutos, yo creería que con 7, 8 minutos está bien para que no les quede tan pesado, porque a partir del minuto 15 para algún alumno que tenga YouTube a través de su Gmail, pues ya después de 15 a 20 minutos le pide una autorización y eso se complica ahí el asunto, ¿no? Y para que no puedan ahí de pronto pegar un MP3, un MP4, pues yo les dejo abierta esa posibilidad. Entonces se pueden hacer unas presentaciones bien chéveres en PPT, en PowerPoint como tal, preferiblemente, y me las envían y yo las evalúo. Luego allí lo que pide ya en el fondo del asunto es lo siguiente, dice que debe constar de presentación de los expositores, objetivos de la presentación, breve descripción de la empresa. Entonces, algunos trabajaron con laboratorios sudamericanos, otros extractaron la información de la empresa. Luego dice por acá, términos de crédito, tiempo, plazo, canal, cliente, pues llamémoslo así, ¿no? Esto hace descripciones a la empresa, pero manejando los términos de crédito. Miren que la actividad sigue insistiendo cuando dice crédito de las cuentas por cobrar, pero nunca hablo de las cuentas por pagar. Y en unas cuentas por pagar, un proveedor o inclusive mi tercero, llamémoslo así, unas cuentas por cobrar o unas cuentas por pagar a terceros, serían también a título de términos de crédito, ¿no? Por eso yo en esta materia le metí términos, discúlpenme la modestia ahí, en realización de lo que es exactamente la capacidad de pago y la capacidad de endeudamiento, que son dos términos totalmente diferentes, ¿no? Y pues hay que tenerlos presentes, ¿no? A la hora de hacerle una cartera o que nos den una cartera, ¿no? Que bien puede ser un activo o un pasivo. Y entonces no solamente la capacidad de pago para saber si yo puedo cumplir con esos pagos, ¿no? De aquí para allá, sino de allá para acá yo hacer el estudio, porque pues muchas veces también no solamente se trata de pedir el RUT, ¿no? Sino se trata lógicamente de saber con quién estoy teniendo esa vinculación económica, ¿no? Entonces esos términos son mucho más financieros. Entonces ahí hay unos temas de términos de crédito, de tiempo, plazo, canal y cliente. De tiempo, ¿cuánto tiempo? Me fío, que el plazo pues es considerable, relativamente lo mismo. El canal probablemente podría llegar a ser una vinculación de unos clientes corporativos, de unos clientes técnicamente específicos, y el tipo cliente es que allí viene amarrado tiempo-plazo, que es lo mismo,
y lógicamente canal cliente, que para mí es relativamente lo mismo. Es como cuando le dicen a uno en la cartera, provisión o deterioro, y usted mira los términos pueden ser homólogos, pero el tratamiento puede ser diferente. Entonces, ¿qué pide exactamente o qué es exactamente lo que ustedes deberían de realizar? Primero, saber si van a coger laboratorios sudamericanos. Esto ya la mayoría lo tienen hecho, porque es en esto basada la exposición, ¿sí? Entonces dice por acá, requerimiento para el cliente, análisis del cliente, formatos y documentos a solicitar. ¿De qué estamos hablando? De cartera. Entonces, ¿qué documentos, qué formatos le puede usted llegar a pedir a su cliente? Cuando hablamos de cliente, pues estamos hablando de cuentas por cobrar. Ya si alguien dice, no, es que lo mío son cuentas por pagar, o los dos, pues en definitiva, pues lo podría plantear de las mismas dos maneras. La clasificación de la cartera probablemente pueda llegar a tener una clasificación en 30, 60, 90 días, cartera incobrable. O sea, ahí la invitación también de pronto mía es como a volver a revolcar, llamo yo, o a extractar de lo que ustedes expusieron en base a la información de la cartera. Por eso es que era importante esa exposición, porque yo ya conozco de mente, sí, lo que ustedes me plantearon y el bosquejo de cada uno de sus proyectos. Aquí cuando hablan de presupuestos, sí, pues hay que tener presente, lógicamente, a través de la ejecución de lo realizado en una cartera, pues hay que tener presente la realización de unos presupuestos en base a la información, bien sea en unas cuentas por cobrar, en unas cuentas por pagar, que inclusive en una de las clases lo manifestábamos y lo decíamos de las proyecciones basadas también cuando se hablan en desviaciones. Entonces yo puedo, por ejemplo, proponer y decirle a una empresa, le voy a pasar mis documentos de mis estados financieros proyectados, porque yo, pues sí, tengo que hacer un análisis interno del cliente, no solamente documental o legal, por términos de SARLAF, sino de manera financiera yo le podría pedir, páseme un presupuesto o páseme relativamente las proyecciones a 5 años. No me pase los 5 años, un ejemplo, estamos en el 2021, no me pase la información del año 2017, 18, 19 y 20. Porque ¿para qué? Si esos valores usted ya los ejecutó. Y ahorita como están las cosas, pues mucho más se vuelve de cierta manera una rinquinería con todo esto que está ocurriendo, reevaluar esa información con proyecciones. Pero ustedes imagínense yo haciendo unas proyecciones con una inflación del 4, del 5, del 6, cuando la economía pues ni siquiera está llegando al 1%, entonces ahí como que vamos a estar desfasados, ¿no? O como que vamos a tener que repensar nuevamente las finanzas corporativas de una empresa. Entonces mire que acá, en este punto G, ya empezamos a hablar de algo con lo que yo inicié la charla, cadena de valor y estrategia corporativa, y hablo de un mapa de proceso de cartera. Y quiero llegar al final a decirles algo muy importante es, ¿se acuerdan de las primeras diapositivas de la primera sesión? Para el que va a ser, para el que es vivo y es, ¿sí?, estudioso del tema, le va a quedar muy fácil coger las mismas diapositivas y ahí está montado todo esto que estamos hablando el día de hoy. Y entonces aparece el mapa de procesos de la cartera, cómo se hace la cobranza, el recaudo, qué políticas tiene la empresa, cuáles son sus sistemas de medición, qué políticas de provisionamiento y deterioro tenemos allí. Por ejemplo, con el video de entre semana, creo yo, haber cumplido igual con ese Excel pasado, de más o menos orientarles y decirles, mira, una provisión de cartera puede llegar a tener unos cálculos de valor presente, ¿sí o no?, llevados o tenidos en cuenta en un valor futuro. Y probablemente podamos llegar a tener ahí unos porcentajes, porque miren que muchas veces los alumnos le preguntan a uno es, profe, ¿usted cómo haría una provisión o un deterioro de cartera? Y yo le digo, pues la provisión ya está dicha, la Cámara de Comercio, perdón, el Código de Comercio lo dice, e inclusive del 5, del 10, del 15, el 20% dentro de las provisiones, ¿sí o no? Pero el deterioro no depende si es cartera. Miren que yo, por ejemplo, en propiedad, planta y equipo puedo hablar de deterioro. Pero no solamente puedo hablar de provisiones de deterioro, puedo hablar de obsolescencia, de robo, de hurto. Uy, ¿será que una cuenta por cobrar se la pueden robar? Sí, claro. Si usted la cobró mal, o si usted negoció o tenía una persona allí en el área para que le hiciera el cobro de la cartera y esta persona lo que hizo fue evaluar o manejar por debajo de la mesa valores de comisiones, ¿no se la robaron? Claro que sí, se la robaron. Bien. ¿Qué proceso legal de cobro de cartera ejecuta usted? ¿Cómo lleva eso? ¿De qué manera? Entonces, entre semana también hubo un par de videos que hablábamos de lo más básico y es poder uno expresar ideas como, por ejemplo, en el tema de las conciliaciones, cuando hay, por ejemplo, efectos jurídicos a título de lo que pueda llegar a ser, no sé, me imagino yo, una conciliación, ¿sí?,
pero no una conciliación bancaria, sino una conciliación ante un juez para poder determinar, o de pronto un cheque sin fondos, de ir a pedir a través, no sé, en este caso de Fenalcheque, ¿verdad? El 20 o el 25%, llamémoslo así, ¿no? De arras o de valor por deuda no pagada en los tiempos explícitos. Y esas son normas que aquí en Colombia todavía se tienen presentes o vigentes. Y al final, como una pequeña conclusión. Entonces yo en estos minutos que nos quedan voy a tratar de darles unas ideas para que ustedes puedan desarrollar estos puntos que llamémoslo sería 1, 2, 3, 4 o A, B, C, D, E, F, G y así probablemente puedan pues ustedes al final elaborar una conclusión de este cierre final. Bien, entonces devolviéndome un poco a lo que nosotros hemos tratado de integrar en esta materia, es importante tener presente la sesión número 1. Y miren que en la sesión número 1 nosotros logramos, ¿sí?, llegar como hasta la diapositiva, y eso no se me olvida sino más, creo yo que hasta la 8 o la 9 en la primera tanda, y luego avanzamos como hasta la 14 o la 15. Y voy a refrescar la memoria. Nosotros empezamos hablando de gestión de cartera, en donde se involucra de cierta manera todo un contexto de recurso humano, infraestructura, informática, y que el mal de las empresas es que muchas veces esos procesos de gestión de cartera los tienen desactualizados, o inclusive ni siquiera los tienen elementados. Entonces esa gestión de la cartera se nos vuelve un proceso, un procedimiento. Y probablemente en ese proceso y procedimiento uno pueda llegar a tener presente de que en cada uno de ellos hay un tema operativo con falencias a título informático. Probablemente en el recurso humano hay una insuficiencia de número de personas, capacitación, personal desmotivado, procesos y procedimientos obsoletos. Miren que uno cuando llega a una empresa, uno siempre le dicen, ¿le hace el manual o le hace los estatutos de la empresa? Y uno dice, depende, si la empresa es nueva, pues eso será fresquito como el pan de la esquina. Pero si la empresa puede tener unos 10, 15, 20, 30 años, puede ser que nunca hayan actualizado ese tipo de manuales, inclusive los procesos o los procedimientos no estén, de cierta manera, llamémoslo así, documentados, ¿no? O estandarizados, ¿ok? Entonces, probablemente también podríamos hablar a título de la parte financiera, perdón, de la parte informática, perdón, de la parte de la estructura, de la infraestructura, ¿sí? Pero también podríamos hablar de la cartera de los clientes, que es como el interés para poder llegar a un modelo de gestión que se nos vuelve definitivamente financiero. Y entonces no es por recapitular, pero pues allí partimos de unos objetivos a título, por ejemplo, de un estudio de caso, que es para este tipo de empresa, que inclusive ni siquiera es colombiana, ¿vale? Y que probablemente hay unos temas derivados a título como un trabajo de investigación, ¿no? Donde se hablan de unos temas generales, específicos, ¿sí? En donde los específicos pues dice diagnosticar, describir, revisar las políticas, actualizar los manuales, ¿verdad? Pero que también a través de esos procesos dependemos de una funcionalidad, y es muchas veces donde uno liga el tema de estrategia corporativa, cadena de valor, y que a través de esa organización empresarial, llámese a título financiero, el departamento de cartera en donde está contabilidad, ¿cierto? El tema financiero, las cobranzas, las compras inclusive, porque es que ahí es donde yo vuelvo, miren que no es carreta, el tema de cartera se tiene que ver sobre los dos, mínimo sobre los dos ejes, sobre las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, porque es que la una afecta a la otra. Lo que pasa es que normalmente la empresa, pues claro, se dedica, y no solamente la empresa, ¿no? La persona o el personaje derivado de este proceso, el líder de este proceso, pues le va a interesar más las cuentas por cobrar, porque probablemente dirá, no, pues las cuentas por pagar, que se entienda el abogado con los proveedores, pero pues una cosa habla bien de lo otro, ¿no? Bueno, no pueden ir desfasados, ¿no? Es mi humilde opinión. Entonces, de allí también es importante volver a recapitular sobre la estructura del departamento de cobranzas. Entonces miren que ahí nosotros inclusive clase a clase empezamos como a darnos cuenta de para dónde era que iba no la materia, sino realmente pronto la estructura empresarial a la hora de revisar cada uno de los componentes financieros. Hace rato me pasó algo y me decían por acá en la empresa pues sí, no, las cifras están claras, la cuestión es que toca ahora analizarlas. Y eso bajo NIF muchas veces se llama es revelarlas, ¿sí o no? Porque una cosa es pues calcular un valor y otra cosa es revelar esa información. Y los extracontables, o más bien los extraanálisis, de cierta manera nos llevan a hacer la interpretación mediante un cálculo, mediante unos porcentajes, revisando inclusive valores, ¿sí?, no consagrados dentro de un solo valor específico. Porque vuelvo y les repito, en una cuenta 13 usted encuentra clientes,
o cuentas por cobrar, o cuentas comerciales por cobrar, ¿sí o no? Pero detrás de esas cuentas cliente habría que hacerle un análisis sugestivo de ir a revisar efectivamente si el 80, el 90, el 95% son clientes. Porque qué tal que la empresa tenga una política de no fiar y obviamente aparezca allí algún rubro incómodo y puede ser un socio, ¿no? Su capital o una cuenta por cobrar relativamente, en este caso, una casa matriz o una subsidiaria. Entonces miren que ahí también juegan ese tipo de controversias un valor fundamental dentro de lo que se estudia, ¿no? Para que ustedes lo puedan diversificar. Por ejemplo, el tema de los anticipos. ¿Qué tal que estemos hablando de un tipo de empresa, no sé, que se dedica al tema de infraestructura, de vías o calles, de reparaciones? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con lo que se indica, ¿no? Y con lo que se hace a través de un análisis. Detrás de esos análisis, así mirándolo dentro del contexto, pues es normal encontrar unas variaciones año a año, periodo a periodo, ¿sí? Pero luego nosotros como que hicimos o tratamos de especificar ese análisis financiero un poco más profundo, detallándolo de cierta manera a través de lo que eran los indicadores, de liquidez, de lo que era la rotación de la cartera, ¿verdad? Entonces, de ahí probablemente uno pueda llegar a sacar un valor significativo. Bueno, elementar esas cifras contables, ¿para qué sirven? Entonces, miren que ya me metí con algo que yo siempre llamo lo contable, lo financiero, y probablemente inclusive hasta lo tributario, ¿no? Porque en estos términos contables que uno podría llegar a utilizar, uno diría, bueno, pues sí, el cliente me está debiendo. Aquí la situación es que yo cuento con unos tiempos para pagar mis impuestos y dependo lógicamente de los pagos, ¿no? O como en alguna vez me pasó en una empresa, ¿no? Yo les pedía las facturas para declarar el IVA y ellos me pasaban en las facturas solamente las que pagaban y yo les decía, ¿y las demás? Me decían, no, es que no las han pagado. Y yo les decía, no, pero es que el IVA usted lo tiene que pagar, independientemente de que no le hayan pagado la factura. Pues realmente ese es el sinónimo de lo que usted tiene que hacer. Y ya, eso no depende del Estado. El Estado no le va a decir a usted, venga, yo le cobro la cartera para que usted me pague el IVA. Entonces, bueno, en ese orden de ideas, nosotros continuamos, hicimos como una relación allí de lo que era específicamente el análisis financiero y llegamos hasta como por acá, 12 o 13 en la presentación, que ahí dependíamos de la situación actual de las cuentas, de un modelo de gestión, de la implementación de un modelo de gestión, que probablemente esto lo lleva a uno a optimizar el departamento de cobranzas, que la gestión y la recuperación de la cartera se habla hoy en día de un cambio organizacional, que habla relativamente de la formulación y procedimientos y políticas. Y decía por acá, que inclusive lo leímos ese día en la tercera o cuarta clase, el desarrollo del modelo de gestión se centrará en el desarrollo de las políticas, procesos y procedimientos para el departamento de cobranzas. O sea, esa es como la moraleja final de que para qué sirve exactamente toda esta gestión, ¿sí? Y ya por acá alcanzamos a hablar, e inclusive lo metimos allí, lo colocamos, un modelo de gestión basado en el recurso humano, la informática, la infraestructura, basados en unos modelos de objetivos generales y específicos, trayendo de donde nace efectivamente este problema. Pero aquí es donde vengo. Entonces, la planificación estratégica va a depender de una estrategia corporativa. Y entonces, a mí sí no me da pena hablar de eso porque eso me parece fundamental y más en este tipo de clases en donde, no, llamémoslo así, ¿no? No hay ningún afán, ¿cierto? Es una lectiva que se debe pasar. Entonces uno diría cadena de valor. Entonces uno dice, listo, entonces ¿qué será una cadena de valor? No vamos a una definición, vámonos a una imagen. Entonces no sé, cualquiera de estas, inclusive eso se habla de cadena de valor y ahí relativamente estamos hablando de Michael Porter, ¿no? ¿Sí? Que es como el personaje o el papá de ese tipo de simbología. Entonces, una que se vea bonita, esta. Y resulta que en la cadena de valor siempre uno inicia a través de unas actividades o unas políticas, pero la empresa siempre va a tener una infraestructura, probablemente tienen un desarrollo de gestión, siempre el recurso humano va a ser fundamental, viene todo el desarrollo de tecnología. Yo aquí probablemente le vaya a decir a mis alumnos que la cadena de valor no solamente está integrada por las compras, sino por las ventas, ¿no? Y en una cadena de valor muchas veces también se meten los términos de logística, ¿sí? O abastecimiento. Pero uno va a depender, lógicamente, de unas salidas a través de unas entradas. ¿Qué ocurre con la cadena de valor? La cadena de valor lo que realmente busca, ¿sí? Más allá de un significado, es que las empresas puedan tener un proceso, un procedimiento, un desarrollo, una relación más allá de lo que pueda ser un dato contable. Entonces muchas veces se vuelve operativo, se puede llegar a volver inclusive de marketing, ¿sí? De servicios postventa. Y los que conocen el tema, pues lógicamente uno dice, ¿qué cuesta más? ¿Un cliente nuevo o un cliente viejo? Y probablemente un cliente nuevo cuesta más que un cliente viejo.
Pues usted al cliente viejo, normalmente, llamémoslo así, ¿sí? Termina dándole siempre el contentillo de tenerlo ahí amarrado a un valor, llamémoslo futuro. Pero es normal que en una cadena de valor pues se terminen integrando este tipo de particularidades, ¿verdad? Y pues son procesos, así como cuando uno habla de control interno y uno pueda llegar a decir, es que control interno puede ser el Messi. El control interno puede ser para lo público el Messi que acabo de nombrar, o podría ser un balance scorecard. Miren que inclusive cuando hablamos de lo que es el procedimiento estratégico de corporativo, que ya lo vamos a poner, ahí sí no me refiero en este caso como tal al señor Michael Porter, sino me refiero de pronto al papá de otro tipo de estrategias. Entonces una estrategia no competitiva, aunque bueno, me gustaba esa porque es que la estrategia también puede ser competitiva, que eso ya es comercial, pero es la estrategia corporativa. En la estrategia corporativa, a ver si está por acá, más bien también igual a través de una imagen, uno podría hablar de una estrategia corporativa por parte de la empresa, que desarrolle un significado, que tenga un sentido. Entonces uno podría llegar a decir, bueno, aquí Kaplan y Norton, ellos, llamémoslo de cierta manera, son como más administrativos, ¿sí? Y entonces muchas veces también uno podría llegar a decir o esquematizar, es que la misma estrategia corporativa puede ser una estrategia corporativa en el caso de que la empresa desarrolle un marketing, desarrolle una estrategia de negocio, desarrolle una ventaja competitiva, pueda tener unos aliados, pueda desarrollar toda una dinámica en el contexto bajo un eje horizontal, un eje vertical, teniendo en cuenta, pues, sí, todo lo que tiene que ver en procedimientos, normas, ejecuciones. Un ejemplo, valga la redundancia, hoy en día las empresas tienen que, ya no tienen ni misión ni visión, sino tienen una estrategia corporativa que amarra todo eso, ¿sí? ¿Qué más tienen? Ejecutan un balance social, desarrollan una estrategia, llamémoslo a título ambiental. Entonces, ¿sí? Hacen relaciones de todo este tipo de particularidades. No sé, otro proceso, el sistema de gestión, seguridad, salud en el trabajo, COPAS, ¿cierto? Probablemente que puedan estar haciendo ahorita algo nuevo. No sé, se me ocurre a mí decir efectos de la pandemia post-COVID, o sí, post-COVID-19. ¿Qué nos quedó allí? No, nos quedó fue el tema entonces remoto. Puede ser, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que busca esta actividad? Simplemente que usted integre una serie de elementos que le permitan hacer un informe. Un informe, llamo yo, aquí sobre esta probablemente sea como lo más conveniente hablarlo, un informe de entrada de planificación estratégica, nombrando los términos de estrategia corporativa, de cadena de valor, buscando unos objetivos de la gestión de la cartera, la administración en los procesos diseñados para poder elementar pues, lo que estamos realizando. En la vida real, claro, esto tiene unos flujos o unos mapas de procedimientos. Entonces ahí viene la propuesta de cambio, departamental por el departamento en este caso. Entonces dependemos de un departamento legal que da unas líneas, ¿cierto? Se hacen unos cambios, inclusive de filosofía organizacional, no FIO, o segmento de los clientes, transformación del departamento de cobranzas a través de un eje estratégico, ¿verdad? Que lleve de cierta manera a que inclusive no solamente sea un área, sino sea toda la empresa en manera definitiva que trabaja sobre un direccionamiento, valga la redundancia, a través de unas líneas. Entonces, probablemente en ese eje de gestión yo pueda decir, tengo una unidad de coordinación, tengo una unidad operativa, estos se encargan de esto se encarga de aquello. Entonces, miren que si lo hablamos así en competencia, la competencia general sería la gestión de la cartera, vigente y vencida. Y a título de pronto de ejemplo, podríamos llegar a decir, ok, mire, metí aquí algo organizacional en educación. Entonces, la facultad da la directriz de las líneas y de las acciones a través de unos servicios. ¿La rectoría qué hace? Entonces, implementa una política interna para la gestión de cartera. Así como cuando ustedes van a la universidad, y entonces los matriculan, y entonces, pues, si no ha pagado, pues no le dan acceso a las aulas, que ya pagaron, entonces probablemente sí, que tienen unas retenciones, que probablemente muchas veces en los temas de mercadeo es difícil, porque ahí también se integran términos de cartera, pero créanme que esto lleva una planificación, ¿no? O sea, lleva un plan de capacitación, lleva un plan de distribución, lleva un plan de recuperación. Dentro de la regulación, que era lo que veíamos acá, el departamento legal, también lo puedo llegar a tomar de base. Tengo una normativa para el proceso de la gestión de la cartera. Estamos hablando de una línea de acción en base a cartera, por ejemplo, de una universidad. Bien, que la coordinación, ¿qué hace? Coordina
de cierta manera, el desarrollo de las actividades, que hay una gestión de parte de quién. Entonces, ahí se habla de un avance en la ejecución del plan de la recuperación de la cartera y probablemente una línea de control para al final poder sacar unas evaluaciones y poder obviamente informar o dar unas metodologías de seguimiento. Eso es lo que yo opino y eso es lo que yo veo desde allí. ¿Quiénes serían los responsables? De línea directa e indirecta a través de una organización. Probablemente sea el jefe del departamento, el coordinador técnico, el gestor de cobranzas, los recaudadores. Bien, y ellos tendrán unas funciones técnicas específicas a la hora de desarrollar, pues lógicamente, todas estas acciones, ¿no? ¿Qué más podríamos llegar a elementar? Que esas políticas, si hablamos de cartera, tengan un procedimiento, tengan unos expedientes, tengan unas responsabilidades, tengan unas obligaciones, tengan unas gestiones. Y siempre vamos a recaer sobre lo mismo. Después de un periodo, iniciamos con una información financiera y volvemos a hacer nuevamente la ejecución para saber, obviamente, o lógicamente más bien, si lo que he hecho, pues, llevó a ser contundente o se cumplió las metas esperadas como tal. Entonces habría que volver otra vez a sacar la información y poder uno jugar lógicamente con los valores o con las cifras de manera elemental, ¿no? Ya para llegar al bosquejo de la parte final, pues siempre van a ver cómo pide allí el trabajo, y eso es lo que yo pues pretendo a través de este cierre y conclusión, de que probablemente algunos pues se van a ir a esta parte de decir, ¿no? Y créanme que no lo puedo decir de esa manera, pues no se trata solamente de cambiar aquí el nombre, ¿no? Pero sí decir, por ejemplo, que hay unas conclusiones y a título pues también auditable o más bien de plan de PHBA, el planear, hacer, verificar, actuar, puedo yo elementar algunas recomendaciones, ¿no? Como área, o bueno, como líder, inclusive del proceso, ¿no? Entonces, probablemente si leemos una conclusión de esta, yo pueda llegar a decir, no, el Departamento de Cobranza no dispone de un sistema de control, ni seguimiento, ni evaluación periódica de los resultados concernientes a la gestión de la cartera y su recuperación en un determinado periodo. Es como si yo les pusiera a ustedes el ejemplo, bueno, ¿y por qué, no sé, hablemos de las universidades de manera general? ¿Por qué ahorita las universidades probablemente no tengan mayores alumnos? Pues algunos van a decir, no, es que no contábamos con esto de la pandemia. No, realmente como la gente trabajó fue desde la casa, no, y realmente como ese tipo de situaciones, pues se respetó mucho el término de, sí, de las condiciones laborales. Entonces uno dice, ya, pero mire, eso creó un deterioro en base a un proceso, a un procedimiento. Entonces uno dice, no, pero pues los muchachos, los que ya van en el sexto, en el séptimo, sí, claro, a ellos les interesa es terminar. De pronto probablemente otros hicieron la para y fueron el 4, el 5%, porque no les gusta estos tipos sí, de accesos o procedimientos. Y eso ustedes lo saben. Si colocamos un ejemplo típico, ya a la hora de hablar sobre la cartera real, pues yo creería que de cierta manera sí habría que hacer como una reforma, ¿no? Como implementar un modelo de gestión, como organizar el departamento en base a las funciones específicas, generales, de gestión, de control. Entonces, mire que hay un reguero, llamémoslo así, ¿no? Yo me imagino la película desde acá. Entonces, pues no se trata, como digo yo, de esquematizar, porque pues en un grupo de 4 o 5 mentes brillantes, así como ustedes han venido trabajando en la actividad número última, pues yo lo que pretendo y busco de cierta manera es que ustedes integren todo eso que aprendieron. Y miren que la última parte habla casualmente del cierre, así como conclusión, como lo veíamos ahorita en la integración ahí de las diapositivas, pero miren que al final terminó dándome la razón, el curso. Yo no lo tenía prediseñado, ni lo tenía predeterminado, pero sí recuerdo que en un par de videos al inicio de esta electiva se hablaba no solamente de los términos de capacidad de entrenamiento, pero sí se hablaba técnicamente probablemente de un término, o más bien de un proceso, que tiene que ver con el tema de lo del SARLAF, ¿sí? Que es el sistema en base a la regulación del lavado y la financiación del terrorismo, ¿no? El lavado de activos, que inclusive por ahí yo les compartí un material de que hablaba del SARLAF, que eso está no de moda, pero que sí hay que integrarlo en cada uno de los procesos o procedimientos. Entonces, en este espacio de 10, 15 minuticos, pues no sé, de pronto algún tipo ya de preconclusión de la materia para dejarlos en paz y liderarlos, y obviamente desearles muchas gracias y decirles que muchas gracias por todo lo implementado.
No voy a jugar al profesor Canzón la tarde del día de hoy, pero pues sí es importante de pronto, y no lo hago de Canzón ni nada de eso. Eh, Vuelvo e insisto, ¿no? Sobre la sesión 6 y 7 nosotros hicimos unas presentaciones, ¿no? ¿Vale? Y probablemente los términos pues fueron dados. Al final cada quien se integró, cada quien participó de la mejor manera que obviamente podía hacerlo, ¿no? Lógicamente, ¿no? Entonces, de mi parte, ese es el cumplimiento de lo de la materia. No sé si tengamos alguna pregunta para lo del taller. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, es que yo acabo de entrar porque estaba en lo de la conferencia esta, para la última actividad que hay, que dice que hay que hacer un video, nosotros podemos subir un PowerPoint y ya, o toca subir el video. No necesariamente. Un PowerPoint con estos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 puntos. Ok. Esta presentación de los expositores, así rápidamente, eso pues simplemente es apuntar los, ¿cierto? Los nombres de las personas. El objetivo de la presentación, pues llamémoslo que inclusive aquí a la metodología o el propósito sale un objetivo, ¿no? Realizar la presentación y sustentación final del informe consolidado de la gestión de la cartera, ¿sí o no? Bien. Punto 3, breve descripción del estado actual de la empresa. Entonces, ustedes han venido trabajando bien sean con laboratorios sudamericanos o con el de la empresa a título personal, eso está claro. Términos de crédito, pues era algo que yo les mencionaba ahí, para que lo tengan presente, capacidad de pago y endeudamiento. Eso sería tiempo, plazo y canal cliente, que pues hablábamos en relación a cuánto tiempo, cómo manejan su cartera. Canal cliente, pues hablando relativamente en este caso de cómo haría usted la vinculación a título de las cuentas por cobrar o exactamente, no crean, de aquí para allá también podría uno hablar en términos de las cuentas por pagar, ¿no? A mí un banco no me da un crédito porque es que yo soy SAS, a mí un banco no me da un crédito porque yo soy SA. Vaya usted a un banco con una cámara de comercio sacada hace 2, 3 días a ver si el banco le va a prestar. ¿Sí o no? Creo haber sido claro ahí, ¿no? Términos de crédito, tanto de las cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Requerimiento para el cliente, análisis de los clientes, formatos y documentos. Yo me acuerdo que yo por ahí les pasé un documento, unas plantillas, en donde de una u otra manera también podríamos ingeniarnos de llevar esos formatos, del análisis del cliente, de los documentos a solicitar. Por ejemplo, aparte de un cliente, ¿usted qué más le pide del RUT? Entonces, depende. Si usted le va a fiar, probablemente le pida una carta de recomendación, le revise SIFIN, le revise data crédito, dado el caso, ¿sí o no? Le pida unas referencias comerciales. No vamos a ponernos tanto sofisticados, ¿no? Clasificación de la cartera. Creería yo que por ahí hubo una idea o una presentación en el taller en base a lo que tiene que ver con cómo está clasificada su cartera. ¿De qué manera? Entonces ahí también de pronto algunos van a pegar algunos pantallazos y decir, recuerdo, profe, que yo en la exposición le hablé a usted que teníamos cartera de 30, 60, 90 días y llegamos a estas conclusiones, ¿cierto? Presupuesto con desviaciones. Nada, tranquilos, el flujo de caja, eso es un presupuesto. En la mente de usted, estimado estudiante, tiene que tener presente que el presupuesto es ese flujo. Lo que pasa es que aquí, como se habla de cartera, ¿sí? Y es derivado de un sinónimo tan macro y tan, ¿sí? Tan elemental, pues se habla desde presupuestos, pero realmente ese es el mismo flujo que nosotros vimos, ¿no? Ay, profe, ya me acordé del flujo de cartera, y ahí habían unas cifras, y habían de entradas, de salidas, actividades de operación, de inversión y de financiación. ¿Listo? Entonces, ahí probablemente, pues ustedes se puedan desfasar, digo yo, desfasar en el ámbito de indicar más bien para que me comprendan en un flujo de su empresa cómo lo tienen allí predeterminado, más bien para hacerme comprender, ¿vale? E igual, no solamente hablamos de las actividades de operación, de inversión y de financiación, sino probablemente uno dice, ok, hay actividades de operación, de inversión y de financiación ligadas a este tipo de flujos de tesorería. Entonces, ahí vale la pena de pronto recapitular y recaer nuevamente sobre lo visto y sobre lo aprendido en esa partecita. Mapa de procesos de cartera, lo vimos acá. Mapa de procesos de cartera.
un mapa de procesos, elementándolo, básicamente no solamente desde la figura de qué es lo que busco a título de que la cartera vencida sea líquida, no ilíquida, o de pronto más adelante también lo mostramos de esta manera, ¿no? ¿Sí me hago entender? Voy en el punto H, claro como el agua, transparente como el agua. Sí, señor. Sí, señor. Yo lo único que le estoy dando es ideas, ¿no? Yo sé que el que ha estado, y perdónenme, no es un vainazo, vuelvo y repito, ¿no? Yo hablo así normalmente. Los que no me conocen, a título personal, dirán, este man está todo bravo, como decimos en la jerga común, está bravo en el profe hoy. No, no, no. Ah, es que no le asistimos y no 17 está bravo este man, y hubo gente que ni siquiera se conectó nunca a clase. Y yo digo, ¿será que los termino ayudando porque de todas maneras yo soy buena gente? Pues sí, ahí sí es donde, como dicen por ahí, así la universidad me llame 10, 15, 20 veces, ¿sí? Como justificar muchas veces los actos o ¿sí? Las formas de pensar. Yo siempre lo voy a contestar a la universidad es, pues, ese soy yo. Y yo me acuerdo que cuando me presenté y cuando he salido avante victorioso, inclusive cuando he tenido inconvenientes, no he dejado de ser yo. Me la juego es con la mía, no porque me guste y no porque me toque, sino porque me gusta, no le hago daño a nadie, al contrario, termino siendo siempre más, dando más de lo que puedo dar. Entonces, de mi parte, creo yo que hay un cumplimiento, jóvenes, ¿sí? No es un tema de pronto irónico, de decir cosas aquí, no, 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 simplemente es que, acuérdense de algo muy importante, uno forma personas, y en esa formación tú extractas de mí lo bueno y desechas lo malo, ¿sí o no? Entonces, yo podría llegar a decirles acá, miren, no se preocupen, acá en el proceso de cobranza, ahí hay un proceso. En los sistemas de medición y control de cartera, también ahí hay otro pantallazo que habla de los sistemas de medición. Inclusive, este lo pueden sacar de las políticas, los sistemas de medición. Hay mediciones iniciales para cartera, mediciones posteriores, profe. ¿Cómo controlan ustedes la cartera? Tenemos la política de sentarnos una vez por mes, revisar quiénes nos deben, por qué nos deben, qué hubo, usted ya llamó, por qué no ha llamado, qué pasó, ya le envió carta de invitación para que me paguen. Cuénteme ese pedacito. Bien. Políticas de provisionamiento y deterioro. Fundamental. Hay un XLS o un Excel en donde inclusive a través de ese ejercicio hablábamos de esos términos. ¿Sí ven? Entonces, perdónenme lo que yo les voy a decir, ahí hago un pare, una reflexión de la materia. El que me diga a mí, o el que llegue allá con la universidad a decirle, no, ese profe habla mucho, el profe no me enseñó nada, yo digo, no, 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 espere, espere. Si quieren revisamos videos, aunque pues yo no tengo el tiempo de ponerme a revisar videos y le tocaría a la universidad que lo revisaran. Pero yo sí podría decir, vea, ahí está mi carta de presentación. Me dieron una lectiva con 2 unidades, que se las volví como 5 unidades, y les terminé dando 1, 2, 3, 4, 5, 6 temas de más, que no era de mi pertinencia. ¿Por qué? Porque las materias tienen que ser vistas es así, ¿no? Valor agregado o plus extra. ¿Sí ven? Entonces, chicos, para la vida, uno no estudia para aprender más. Es más, muchas veces cuando uno ya quiere tanto conocimiento, entre usted menos sepa, mejor. ¿Ok? Ese es un término, ¿no? Cuando yo digo entre usted menos sepa, es que en la empresa uno no puede andar diciendo, sí, yo lo hago, sí, yo sé, no, yo, porque no, usted va, como me pasa, ¿no? Uno va pasando y le van metiendo uno carpetas debajo de los brazos, ¿no? Entonces, cuando usted da cuenta, usted dice, oiga, pero me volví el todero, ¿no? Entonces, un proceso legal de cobro de cartera, también. Ideas, cobro de cartera, procedimientos, cheque, letras de cambio, temas de lo que tiene que ver con lo que practican los abogados a título comercial, civil, penal. Una cosita, yo apenas empiezo a revisar los trabajos y yo empiezo a leer así como les mostraba ahorita lo que su compañera hizo, yo me voy a sentir muy orgulloso de ustedes y voy a decir, hombre, chévere, mire, estos muchachos en 8 sesiones me lograron comprender el lenguaje, que cuando le hablen eso a las empresas, en donde están o donde vayan a estar, pueden defenderse, pueden proponer, ¿vale? Y pues la última, sí, discúlpenme, esa sí es el cierre, la conclusión de lo suyo. Y le agrega un poquitico de sarlaf. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Imagínense. ¿Listo, chicos? Entonces ahí tuvimos
yo tuve la fortuna de haber contado con un grupo bastante dinámico, porque siempre los voy a llevar en mente de los que hicieron la exposición. Por eso tampoco puedo ser descortés de llegar y decir, ay, venga, me hizo falta por la exposición fulanito, fulanita y fulanita. No, no, tranquila, no me preocupen, eso es lo de menos. Yo siempre les voy a creer. Demuéstrenme que me quieren estudiando estas dos actividades que me hacen falta aquí al final, ¿vale? Para yo decir, oiga, mire, chévere. Pero revísenme el Génesis y háganme las tareas. Entonces, a más tardar, el día 8, yo sé que el día 8 es lunes, les estaría dando tiempo hasta el día 10, que es miércoles, 12 de la noche, para yo sentarme por ahí el jueves tipo 5 o 6 de la mañana antes de salir para el trabajo, ¿sí? Y dejar hecho esto y enviarles un borrador de notas el viernes. Por eso les decía que el sábado todavía no me salgan del grupo, sino por acá en la tarde, porque inclusive pues yo les puedo escribir por acá, ¿no? Pero pues en estos días vuelvo y me acuerdo de ustedes y les regalo otro material que tengo por ahí pendiente, ¿vale? De mi parte era eso, espero que haya sido de su agradable comprensión, no los quiero molestar más, una feliz tarde para todos, chao, chao. Gracias, profe, por todo. Gracias por todo. Gracias, profe. Listo, un abrazo, que Dios los guarde, chao pues. Gracias, profe. Entonces Maribel, señorita Perdomo y las que me den por ahí actividades, hacerlas, hijas, y listo, eso es lo de menos, háganlas. Este grupo es bastante multidisciplinar en el contexto, no de lo disciplinar como profesión, sino apóyense ustedes allí entre ustedes para que puedan obtener, pues, obviamente la mejor productividad. Un abrazo, los quiero mucho, chao pues. Profe, gracias.